Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy recibo tu palabra como un niño, que todo lo cree, nada lo discute, solo cree, porque tú has puesto en mí una fe tan divina, un don perfecto, que crea que tu palabra es la verdad. Y quiero hacer como los de Berea, que fueron y constataron que solo tu palabra es la verdad. Te doy gracias porque en la cruz del Calvario quedó toda acta de decreto que estaba en contra de mi vida, en contra de mi presente y en contra de mi generación. Ellos son libres y te doy gracias porque tu sangre preciosa me lava, me purifica y me limpia de todas las obras que no te agradan. Tu palabra dice que toda planta que no ha sembrado mi Padre debe ser desarraigada. Por eso hoy, Señor, desarraiga de mi corazón todo aquello que no sembraste en mí. Toda mentira y engaño no tiene poder sobre mi vida. Solo tu verdad me hace libre. Te doy gracias por abrir mis ojos, por alumbrar mi entendimiento y darme discernimiento de tu voluntad en mi vida. Dame el poder y el deseo de obedecerte. Quiero agradarte y que tu nombre sea glorificado, exaltado, porque ven testimonio en mi vida de un carácter manso y humilde, de corazón. Además, siendo así, hallo descanso para mi alma. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos tú nos diste vida. Una vida eterna, Señor, que estamos viviendo desde aquí. Para reunirnos contigo, Señor, y gozarnos con tu salvación y poder verte cara a cara. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo. De hecho, le damos desde el 39. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 39, vamos a leer hasta el 42. Dice el versículo 39. ¿Ya lo tiene, José? Sí. Ok. Dice 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, le dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este pasaje es muy conocido por todos. Bueno, uno esperaría que sí, ¿cierto? Sí, es conocido. Y no necesita de hecho interpretación, ni necesita alocución, porque él mismo se dice y se explica. Sin embargo, es como toda la escritura demasiado demasiado fundamental. ¿Por qué? Porque todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas, o hemos tenido a alguien cercano a nosotros en esas circunstancias, que cuando conocemos de Dios, en muchas ocasiones ha sido producto de la emoción, de que vimos un milagro, la respuesta de una oración contestada,
porque el brillo o las gracias se manifestaron en la vida de otros cercanos a nosotros, ¿ok? O simplemente porque pues Dios tocó nuestro corazón a través de los labios de otra persona. Por eso la importancia de la predicación de la palabra. Por eso la importancia de la persona que lleva el mensaje, y no hablo estrictamente de quien lo predica desde el púlpito, sino quien se atreve a compartir el evangelio. Esto es un privilegio que no alcanzamos a dimensionar lo que significa, y seguramente los beneficios, no, beneficios no es la palabra, las bendiciones que esto acompaña. Predicar la palabra, compartirla, es algo que todos deberíamos hacer, pero lo que no todos nos atrevemos a hacer. En este caso, creo que la semana pasada estuvimos hablando un poco de la samaritana. ¿Se acuerdan que nos preguntábamos por qué lo extraño, la circunstancia, cómo Jesús se fue en contra de todo? Pero ella, cuando tuvo un encuentro con Jesús, lo primero que hizo fue compartir de Jesús, compartir de su vida, compartir de lo que ella había hecho. Y yo no me la puedo imaginar con ese ímpetu y con esa alegría y con ese despliegue y contándole a todo el mundo. No sé si se paró en una torre, se montó en unos sacos de qué sé yo y gritaba, venga, y la gente, seguramente algo había de ella como respaldo en el pasado de todos, que los hizo que sus ojos pusieran la atención en lo que ella estaba diciendo. Los impactó. Obviamente el Espíritu Santo haciendo lo suyo. Sin embargo, nos encontramos que dentro de ellos, dentro de ese grupo grande que creyó, había unos que le creyeron a ella, pero lo que creyeron de ella no era suficiente para creerle a Dios. Porque lo que leímos ahora dice, repito desde el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Es decir, que en ese grupo que inicialmente llegó a donde estaba Jesús, venían unos que habían creído por la palabra de ella, y otros que o se los llevó así como cuando ustedes entran al mío, ¿no les ha pasado alguna vez? Que están parados en la puerta y no quieren salir, pero la horda de gente que va saliendo los saca, o los que van entrando los meten. No sabemos si esta fue la circunstancia. Era tanta la gente que salía que unos que no pensaban ir terminaron yendo. Puede ser. Pero lo que sí cierto nos dice la Escritura es que en ese grupo habían 2. Unos que creyeron la palabra que ella había dicho, que ella había visto el Cristo, porque ese fue la última conversación que ella tuvo con el Señor Jesús, fue esa. Él le dijo, estás hablando con él. ¿Se acuerdan cuando dijo que si supieras quién es que te pide de beber? Entonces ella se fue a decir que había hallado al Cristo. Pero hubo unos que no le comieron cuento, tal vez, o simplemente llegaron. Esos llegaron y creyeron, ya no solamente por la palabra de ella, sino por la palabra de él. Y miren ustedes que no es poca cosa. Son tan importantes quienes reciben el don de cosechar lo que otros han sembrado, como los que han sembrado lo que otros vayan a cosechar. Por eso Dios nos llama a nosotros a ser sembradores, y hay otros que son abonadores, y hay otros que son cosechadores. A todos nos encantaría, o nos gustaría por lo menos, sembrar, abonar y cosechar, porque a todos nos gusta ver frutos. Y qué chévere que uno le sembró la palabra esta y de pronto se levantó el ministerio, y entonces uno después dice, ay, sí, es que Dios me usó. Dios me usó, y bueno, y si no lo hubiera usado a otra persona. ¿Okay? Pero qué vital, qué importante es que nosotros nos atrevamos a compartir por gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ahora vamos a ir más adelantico a un pasaje que sí que evidencia lo que estaba sucediendo en este momento. Ella tuvo un encuentro personal con Dios, y fue tan impactante que todo lo que pudo hacer después de ese momento fue hablar del encuentro. Y fue tan impactante lo que decía el encuentro que muchos otros empezaron a seguirla. Pero ojo, no bastaba con que la siguieran a ella. No se debía seguir a ella, no era ella el propósito del mensaje. Ella estaba transmitiendo un mensaje, y lo hizo como Dios la había puesto en su corazón. Creemos que muy bien, porque si no, no hubieran llegado tantos, ¿cierto?
De pronto alguien estará a la búsqueda de cuál fue la estrategia evangelística que utilizó para atraer a tantos. Pero no era eso lo que a Dios le interesaba. Lo que a Dios le interesaba era que la gente llegara y tuviesen un verdadero encuentro personal. Noten ustedes que en la descripción de ese pasaje hay varios elementos en tiempo. El primero es que es ella la que tiene el encuentro con el Señor Jesús. Luego ella se va y cuenta acerca del encuentro que ella tuvo. Y después de eso es que toma lugar el que los otros lleguen a los pies del Señor. Hay unos que han tenido hemos tenido la misericordia de tener un encuentro directamente con el Señor. Hay otros que seguramente alguien más ha sido utilizado o usado de parte de Dios para predicarnos, pero el propósito de Dios siempre es que nos encontremos con Él. Hay ocasiones en las que las personas los llevan a una congregación, a una iglesia, no a Cristo. Y nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos con esto. Tanto si estamos siendo usados para sembrar semilla, como si somos los que nos están llevando para que la semilla sea esparcida. Porque el propósito siempre es que nos lleven a Cristo, no que nos lleven a alguien donde nos guste, donde nos parezca, donde nos identifiquemos. Y qué bendición si encontramos todo esto. Pero lo importante es que encontremos a Cristo. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotros cada vez que alguien nos predique de la palabra, cada vez que nos congreguemos a hablar de la palabra. ¿Qué es lo que se busca con el mensaje que se está dando? ¿Exaltar el nombre del Señor o demostrar la poca o mucha sabiduría que pueda tener el siervo o sierva de Dios que está hablando? Eso tenemos que nosotros asimilarlo y en su momento, si corresponde, poderlo aislar en términos de separar lo bueno de lo malo, para que podamos decir, de todo esto que me están diciendo hay un poco de psicología, pero dijeron 3 versículos, yo me quedo con los 3 versículos. Esos son los que me representan y son los que me identifican. Vamos a encontrarnos ahora con un personaje que de alguna forma ratifica lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, y este personaje es bastante conocido, diría yo, más por otras cosas que por el pedazo del pasaje que vamos a leer. Estoy hablando de Job. Los invito entonces que vayamos al libro de Job. Antes de los Job, y vamos a leer el capítulo 42 a partir del versículo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Es supremamente importante que ustedes y yo tengamos en contexto no solamente el pasaje que vamos a leer, sino, y de hecho los invito a que se acerquen a leer el libro de Job. No es de fácil comprensión, pero pues como la interpretación no es nuestra, es de Dios, entonces no importa que sea fácil de comprensión, la revelación la da Él. Pero es un libro con muchísimo peso escritural. De hecho, dicen los eruditos que es tal vez uno de los libros más antiguos. Algunos lo ubican justo después de los 5 primeros libros de la Biblia. Y otros inclusive lo ubican antes, que cronológicamente quedó ubicado aquí. Pero por el contexto de lo que escribe y de lo que se relata, muchos lo ubican al principio. Y estamos hablando de Job, porque bueno, todos sabemos que a Job siempre nos lo han presentado por lo que principalmente se evidencia en casi todo el libro, y es su fidelidad a Dios, ¿cierto? Y el sufrimiento que tuvo Dios. El punto de que el dicho popular, cuando se refieren a alguien que está en las condiciones que dice que tiene ¿qué? La paciencia. La paciencia, y algunos le aumentan el apellido del santo Job, porque ese es el santo Job. Entonces, que si tiene paciencia, y allí tal vez ustedes o algunos de nosotros escuchamos que no pida paciencia porque entonces le van a pasar más cosas. Job sí que vivió cosas impresionantes, pero hay algo que podemos decir abiertamente por la escritura, y es que Job conoció personalmente al Señor, caminó con Dios. Sin embargo, a pesar de caminar con Dios, habían aspectos en su vida que él no tenía claro de parte de Dios. Bueno, pero corrijo, no de parte de Dios, de parte de él no le habían sido aclarados. Y nos encontramos nosotros haciéndonos preguntas frente a
si estuvo bien, si era justo, si por qué apareció Satanás ahí a meterse con el pobre Job, que era un santo, que estaba lo más de bien, y llegaron los hijos de Dios y entre ellos apareció Satanás, y entonces algunos plantean que si fue que si Dios se dejó tentar, pero el eco, sí, hay unos que plantean que cuando llega, leámoslo para que, sí, leamos, vamos al primer libro, ahora leemos el 42, regresamos allá ahora, pero vamos al primer libro, al primer capítulo en Job. No nos vamos a quedar ahí, espero que, bueno, si eso es lo que Dios quiere, pero estamos en el Job capítulo 1 y podemos leer el 6, yo diría. Veamos desde el 5. Job capítulo 1, versículo 5. ¿Listo? Job capítulo 1, versículo 5 y leemos, vamos a leer un paquetico ahí de versículos. Dice el 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuál es el contexto aquí? Ustedes lo saben, que los hijos de Job andaban en otro cuento, andaban bien enrumbados, y él decía que él ofrecía sacrificios delante de Dios para guardar a sus hijos. Un tipo de oración y de cobertura totalmente necesario, y que es una invitación que Dios hace a que hagamos, ¿cierto? Pero noten ustedes, y ya veo por qué llegamos a este libro, la relación con respecto a lo primero que leímos en el Evangelio de Juan, donde habían unos que habían oído de oídas. Job estaba haciendo lo que le correspondía como papá, como hombre responsable, orar por sus hijos, y hacía ofrendas por sus hijos. Sin embargo, la salvación de sus hijos era algo estrictamente personal. Él no podía hacer salvo a sus hijos. Él lo más que podía hacer era orar por ellos. Ellos tenían que llegar de manera espontánea. Como decíamos ahora, o leíamos ahora en el Evangelio de Juan, que llegó esa gran multitud, decía, ahora creemos no por tu palabra, sino tenemos ya una relación estrecha y directa con el Señor Jesús. Conocieron, establecieron. Por eso es vital que nosotros, no sé si el término sea apropiado, promovamos, solicitemos a nuestros hijos, tanto espiritualmente hablando como hijos biológicos, la necesidad de mantenernos firmes y calientes conociendo a Dios. Solamente haciéndolo así, nuestros hijos van a poder tener una relación ellos con Dios, que es lo que en últimas Dios quiere. Recuerden, él le predica a la mujer samaritana es impactada, ella se va, pero ella viene con otros. Pero los otros con que ella vienen, que vienen con ella, vienen a tener un encuentro con Jesús. No vienen a tener un encuentro con ella. El propósito es que vienen a conocerlo a él. En este caso, Job estaba haciendo lo que le correspondía, interceder por sus hijos, pero la relación era directamente de ellos con Dios. Bueno, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pausa obligada aquí. La escritura como muestra en varios momentos donde se daban o se dan reuniones celestiales. Aquí dice que venían los hijos de Dios, y hay quienes ponen una incógnita si Satanás mismo podría ser considerado hijo de Dios, porque lo que literalmente dice ahí es que entre ellos venía también Satanás. No necesariamente dice que él era hijo de Dios. Y esto es simplemente anecdótico, pero importante que también lo consideremos. ¿Por qué? Porque esto le da casi que un boleto de permiso, según esta escritura, y hay otras parecidas, a Satanás para llegar delante de la presencia de Dios.
ahora que mencionábamos que si algunos plantean que si Dios se dejó tentar por Satanás, los versículos que vamos a leer van a explicar el porqué de esa incógnita que nos hacíamos o que se planteaba. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Estaba bien desocupado, ¿no? Estaba bien desparchado, mentira. Andaba buscando, como dice la escritura más adelante, como león rugiente, buscando a quien devorar. 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren ustedes todo lo que dice Dios de Job. O sea, si hubieran pedido referencias de Job y las hubiera dado Dios, había dicho todo eso que acabo de decir. No hay otro como él en la tierra, el varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más? 9. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, pues si usted lo cuida, si usted lo cuida, pues ¿quién no va a hacer todo lo que usted dice que es? Sí, es el mimado. 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Miren ustedes lo que tomaba lugar por la intercesión y la oración que hacía Job por su casa también. Aquí hay una respuesta porque miren, y en el pasado creo que Dios me dio palabra acerca de esto. Dice, no le has cercado alrededor. ¿Qué significa cercado? Que puso un ¿qué? Protección, un muro, una muralla, algo que impedía que de afuera llegaran los pillos a hacer sus vainas. Y entonces dice el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí es donde algunos dicen que como si Dios se hubiera dejado tentar, ¿cierto? Porque es como si, ay, pero haga eso y verá. Como si hubiera prendido empujado. Ya sabemos que este no es el caso, Dios no prende empujado. Y de ahí creo que todos conocemos más o menos el desenlace de todo este capítulo, de todo este libro, donde Job pasa pues, como dirían ahora, las verdes y las maduras. Pero yo creo que si Dios permitió eso era porque conocía el corazón de Job. ¿Por qué creen ustedes? Perfecto. ¿Por qué creen ustedes que Dios conocía el corazón de Job? Pues el asunto es... No, porque hay que conocer el corazón de todos. Ya, así de sencillo. Eso así de sencillo. Pero si de pronto Dios creyera que iba a fallar, ¿no le permitía la prueba? Ahora vamos para allá. Yo hace días le hice una explicación más o menos a Paula cómo era el tiempo de Dios con respecto al tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es como ver esas impresiones que hacen en una lámina, que se entra primero el color rojo, luego el azul, el amarillo. O sea, uno lo ve por capas. Dios ve completo, o sea, Él no aplica el tiempo, Él ve todo, o sea que a Dios no lo sorprende absolutamente nada, ¿sí? Entonces, uno puede hacer el cuestionamiento, o Satanás se hizo el cuestionamiento porque Él ve por capas, o sea, Él de cierta manera también está afectado por el tiempo. Y Dios, obviamente obviamente Él no opera por el tiempo. Y Él ve todo, o sea, por eso es que él nos predestina a nosotros porque ya conoce todo de nosotros, o sea, no hay nada en nosotros que podamos de pronto sorprender a Dios en algo. Tal cual. Entonces yo le decía a Paula que era eso más o menos, o sea, que nosotros que estamos afectados por el tiempo, vemos las láminas por colores y Dios ve completamente Es como ver un mundo totalmente en segunda dimensión, es decir, plano. Si pudiéramos verlo como lo vemos en tercera, nos da perspectivas de distintos ángulos, pero si tuviéramos la cuarta dimensión que hemos hablado aquí, que es la espiritual, podríamos ver absolutamente todo. Dios, estando por fuera, ve aquello que nosotros vemos, pero por fuera del tiempo, Dios atemporal. Ahora sí retomemos tu pregunta, Daniel, ¿cómo era la pregunta? Si Dios pensara que Job no iba a pasar la prueba, ¿no le hubiera permitido hacerle la prueba? ¿Ustedes recuerdan qué versículo nos ratifica esto, Juan Camilo?
un versículo no, pero pues yo creo que Dios sabe lo que va a pasar, pero no interviene, deja que nosotros dejemos que sepamos cómo enfrentar. ¿Qué es Victoria? Abraham, lo que pasó con Abraham, Por ejemplo, ¿qué? con su hijo Isaías. Cuando lo ofrendó. Ok, ahora vamos a otro. En el Nuevo Testamento tenemos algo más. Pero Dios en alguna parte dice, no me sé, que Dios nunca nos da una carga más grande de la que no podamos soportar. Y entonces, o sea, Job era perfecto. Y con él ello da él la salida. podía con eso, y esto era un ejemplo para nosotros. Ok. De hecho, este es un ejemplo casi perfecto a propósito de lo que es la elección o la predestinación que tú mencionaste ahora, Héctor. Porque no fue que Dios eligió a Job para que no fallara. Dios, por fuera de ese tiempo, sabe que Job no va a fallar. Así como supo que Abraham no iba a fallar al entregarle su hijo. Les permitió pasar por circunstancias que tal vez otros no podrían pasarla, pero que él sabía que ellos podían tolerarla. Y Job se vio empujado por todo lo que pasaba. La misma, imagínate, la esposa termina diciéndole en algún momento, ¿recuerdan que dice? Maldice a Dios y muérete. O sea, como si estuviese ya firmada la herencia. Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Y Dios le quita todo menos la mujer. La dejó con ella. Entonces, uno podría haberse tentado a pensar que sí, pero es que le quitaban el muro a Job. Y ya van a ver por qué nos hemos metido un poquitico en esto, mirando hacia acá atrás con retrovisor. Porque Job tenía y conocía a Dios, había experimentado el favor de Dios, sabía quién era Dios. Sin embargo, y ahora vamos a ir al último capítulo del libro de Job, vamos al capítulo 42, que fue donde les dije que paráramos ahora. Versículo 42, capítulo 42, y vamos a leer a partir del 1. 42, vamos a partir del versículo 1. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Dice, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que no se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Miren ustedes la declaración tan tremenda que hace Dios de Job al principio. ¿Recuerdan que cómo lo definió cuando estaba Satanás allí? Perfecto, íntegro, todo. Y Job dice, después de todas esas circunstancias que vivió, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La mujer samaritana predicó, otros creyeron, pero llegaron diciendo, habíamos oído lo que ella decía, pero ahora lo creemos nosotros. Dios siempre va a buscar que nosotros entendamos quién es Él, qué es Él y por qué Él es, y tiene que ser el que es para nosotros. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Tan vital es, tan vital. Ustedes recordarán el pasaje donde Él está haciendo la prodigiosa revelación que recibe la iglesia a través de Pedro. ¿Recuerdan ustedes? Cuando le pregunta Jesús a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Cierto? Él les pregunta abiertamente a todos en un principio, ¿quiénes dicen los demás que soy? Ah, no, que tú eres Elías. Ah, no, que tú eres el profeta. Ah, no, que tú eres... Pero no importaba, este es el punto, no importaba quiénes los demás decían que era. No importa que estuviera parecido a Dios, parecido al profeta, porque sonaba inclusive algo espiritual. No, es que es Elías. Y Elías para los judíos era un personaje.
No, es que es el enviado. No, es que no. Jesús los plantó y los enfrentó abiertamente y les dijo, ok, para ellos yo soy eso que han dicho, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Porque es probable que hayan cosas de Dios, de Jesús mismo, que nosotros de oída lo hayamos oído. Cuando dice así, siempre lo he mirado como que, porque Dios habló bien de él, y que Dios hable bien de uno es porque él ha visto su corazón y su intención de seguirle y amarle. Pero cuando descubre todo lo que vive, se da cuenta que de oídas era que lo tenía a Dios de una manera superficial. Solamente de oídas, o sea, yo oigo del presidente de la República, pero yo no tengo una relación ni personal ni íntima, o sea, que de oídas oigo. Y que oigo todo lo que me dicen, lo que me cuentan, lo que yo veo en la televisión. Pues ahorita la mujer samaritana, cuando va y cuenta lo que ella vivió personalmente, que es lo que nosotros vivimos a diario con Dios, y vamos y le contamos a la gente, pues muchos dicen, está como loca, o ¿será cierto? Bueno, eso es posible que pase y que pase. O sea, ellos van a escuchar y van a recibir porque son ovejas de Dios. Si no reciben, pues ya sabemos lo que pasa. Entonces, de esa manera nosotros estuvimos un día allí. Y a medida que fuimos conociendo más, asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, seguíamos de oídas hasta, porque yo viví muchos años de oídas y era una relación muy superficial. Y en la medida en que Dios fue enseñándome y rindiendo mi corazón, yo no digo que lo conozco profundamente porque yo creo que eso no va a pasar sino en la eternidad, sino que cada vez conozco más de Él, cada vez más y más. Y eso es lo que yo voy a contar, eso es lo que yo voy a decirle a las personas. No es mi problema, nunca va a ser mi problema que me crean o no. Eso es asunto de Dios y de la persona. Entonces, de oídas te había oído, te tengo de manera superficial. No te conozco como tengo que conocerte. Miren que eso es supremamente válido. Sin embargo, va a ser una pregunta cascarita. ¿Era o no era Job un hombre íntegro, Sí, sabio, perfecto? Dios dijo eso. Lo que Job evidenció y vivió en su propia vida no afecta para nada la declaración que de él hizo Dios. Es que digamos, que lo poco y nada que sabía, obedecía. Es que ese es el punto. Dios nunca, porque si no, entonces la gente podría pensar, ay, Dios se equivocó, porque Job termina diciendo que no lo conocía. Tanto lo conocía Dios a Job, en este caso, que podía decir todo lo que estaba diciendo, porque sabía que él iba a terminar haciendo una confesión, una declaración poderosísima, rindiéndose ante el poder y a la majestad de parte de Dios. Pero era necesario que quedase escrito y registrado para que nosotros también pudiésemos tener un referente, para no creer que porque hemos caminado 1 o 2 días con el Señor, entonces estamos plenos y estamos, pero que no la sabemos todas y no. O también, no sabemos mucho, pero lo que sabemos lo obedecemos. Correcto. Lo que Dios dice, así no existiera antes de que Él lo dijese, una vez lo dice, se convierte en verdad. ¿Sí me comprende? Por eso dice que Dios no puede mentir. Porque lo que Él diga, en ese momento que lo diga, se convierte en completa verdad. Entonces, Job termina escuchando y termina confesando de oídas, te había oído. ¿Ustedes saben para los musulmanes quién es Jesús? Un profeta. ¿Y para los judíos? Ha sido un gran maestro, lo han escuchado. No, para la mayoría de los judíos, Jesús era un charlatán. Un charlatán. Así, ¿Cómo lo sí, llamaban? Sí. ¿Te acuerdas que no, usted es un aparecido, usted echa los demonios por Belcebú? Si hubieran recibido como maestro, Jesús había quedado como un rabí. Para los judíos, él fue alguien que alguien incluyó en un pedazo que dicen que es la Biblia, para muchos. De hecho, lo peor que les pueden mencionar a muchos es decir que Jesús es el Cristo. Entonces, miren ustedes, ellos podían darle
reconocimiento de nombre, Jesús. Pero ya lo hemos dicho en otros momentos, Jesús puede ser el señor de la tienda, el dueño de la panadería, el hermano, el vecino, cualquiera puede llamarse Jesús. Pero el Cristo, ¿quién es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Recuérdame. El ungido. El ungido, el Mesías, el enviado. Si Jesús es el enviado, ¿a qué? A enviar y a comentar, a comunicar las buenas nuevas. Significa entonces de que todos iban a recibir lo que él estaba diciendo, porque ahora tenían veracidad de que él sí era quien decía que era. Jesús el Cristo. Entonces, en el mejor de los casos, para los judíos se puede decir que él era un maestro. Algunos lo llamaron maestro, pero yo creo que fue más de protocolo, como por cortesía, ¿cierto? Porque dice la escritura que Jesús decía en su corazón que él no confiaba en ellos. No querían, no creían. Maestro bueno, no, ¿qué tal? Nada que ver. Entonces, No, y también de la procedencia de Jesús, de Nazaret, el concepto de los judíos de Nazaret dicen ellos, ¿qué ha salido bueno de allá? Entonces, había mucho argumento de ellos para pensar que Jesús era el Cristo. Y tenían la escritura a su lado, pero no habían visto lo que la escritura les decía. De hecho, hay un ministerio evangelista muy grande que anda haciendo invitaciones por el mundo, particularmente a los judíos, y hacen ¿qué sería eso? Una estrategia evangelística donde cogen la Biblia, Isaías 51 y 53, y lo leen, y los judíos dicen, amén, 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 amén. Y cuando les muestran que eso es exactamente lo que Jesús vivió e hizo y cumplió, se quedaban como que, no, usted está alterando la escritura. No, pero mire, esto es lo que dice la escritura. Entonces ellos mismos conocen parte de la escritura, pero no se les ha revelado quién es Jesús en la escritura. Y el privilegio que tenemos nosotros es poder contar que a nosotros, como a Pedro, siendo nosotros también iglesia, se nos reveló quién era Jesús. Y Jesús es el Cristo para nosotros. Jesús es el ungido. Jesús es el dador de la vida. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Después de los jóvenes, para Hechos y Romanos. Romanos 3. Romanos 3. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13. Tal vez hoy se nos aclarará un poco más este versículo, si es que no lo tenemos del todo identificado. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ojo, todo aquel que invocare el nombre del Señor puede invitarnos a creer inmediatamente de que cualquiera que invoque el nombre del Señor es salvo. ¿Cierto? Eso es lo que literalmente dice la Escritura. Eso significa entonces que al que sea que yo obligue, convenza o lleve a que confiese el nombre del Señor, ¿es salvo? Yo creería que tiene que creerlo en su corazón, confesarlo con su boca, dice la palabra. Ok, pero confiesa con su boca ¿qué? Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Cristo y por lo tanto tiene todas las características para poderlo salvar. Solamente quien reconoce esto puede hacer a Jesús su Señor. Es decir, cualquiera que diga que Jesús es mi Señor tiene que previamente habérsele revelado quién es Jesús y que es el Cristo para que lo pueda aceptar, porque si no estaría cualquiera que invoque el nombre de Jesús y todos el nombre del Señor, y todos sabemos que el nombre es Jesús. Pero repito, ¿cuál Jesús? Jesús El Señor de la panadería, el Señor. ¿Cuál Jesús? Tiene que ser Jesús, el Cristo.
Ahí en este caso entonces dice que todo el que invocare el nombre del Señor, es decir, que verdaderamente lo ha hecho su Señor, que a esa persona se le reveló que ese que está invocando es el Cristo, es el Hijo, el enviado de Dios. Por lo tanto, ahora tiene acceso y el poder de ser llamado también Hijo de Dios. Ustedes recuerdan que Jesús se presenta primero como el unigénito. Y después de que se manifiesta como el unigénito, la Escritura lo describe a él como ¿qué? El primogénito. Puede ser las dos a la vez, pero tomó lugar una cosa antes que la otra. Unigénito, no había más hijos. Después de que hace la obra que Dios lo envía a hacer, muere y resucita, la Escritura ya habla de él como el primogénito. Y si es el primogénito, significa que hay más hijos que van a provenir y a salir de parte de Dios y para Dios. Unigénito es uno solo. Primogénito es el primero. Y después de allí se corren otros más, que somos todos nosotros los que hemos llegado. Por eso la Escritura lo ubica en los dos contextos. Entonces, tiene que haberse revelado a la persona en el corazón de quién es que dice que está invocando a quien invoca como Salvador. Es que yo creo en Jesús. ¿En cuál? En Jesús, el de la Biblia. ¿Cuál? Porque la Biblia habla de que había otros Jesús. No sé si el plural sea Jesús o Jesús. Pero la Biblia sí menciona que hay otros Jesús, ¿no? De nombre Jesús. Entonces, ¿en cuál Jesús creía? ¿A cuál Jesús le creía? Al que ellos identificaron como Jesús, el Cristo. Y la pregunta vuelve y retumba. Vamos a Mateo capítulo 16. Devolvamos un poco. Mateo, dinos, por favor. Mateo 16, 19. De hecho, del 13 en adelante. Vamos a leer el capítulo 16 a partir del versículo 13. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Cualquiera de ellos había significado grandeza y posición jerárquica en el mundo religioso, ¿cierto? Pero no era eso lo que Jesús esperaba escuchar de los discípulos. Eso es lo que el mundo dice. Ustedes han encontrado con personas que dicen, no, sí, es que Jesús es un tremendo profeta. Y los hindúes dicen... Mi Jesucito. Los hindúes dicen que no, que ese era un maestro elevado. Y los de... ¿cómo se llama? La nueva era lo establecen también como alguien muy iluminado ya. ¿Cierto? Que ha vivido unas escalas y para ellos Jesús sí es Jesús, pero ¿cuál? El iluminado, un Illuminati más. Sí, para ellos era un Illuminati más, pero no, Jesús estaba diciendo, a mí ya no me importa, y esa es la reflexión con la que nos vamos a quedar hoy. Dios preguntándonos, muchachos, muchachas, ya no me interesa saber quién es Jesús para todos los demás. Lo que me interesa saber es quién es Jesús para nosotros, para ustedes. Los demás pueden decir esto y puede que se aproximen un poquitico, pero no, a ustedes. Y lo hermoso es que Dios sabe que la respuesta que va a salir de nuestra boca fue la misma que salió de la boca de Pedro. Cuando él dijo, no te lo reveló carne ni sangre, es lo que vamos a leer ahora. Versículo 14, 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo esto, Pedro? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué no dijo otro, ¿no será que tú eras, qué sé yo, Samuel? Samuel ya resucitó una vez, tú no serás otra vez, Samuel. Abraham,
el padre de Abraham. Tú no serás Jacob. ¿Recuerdan que él mismo vio en algún momento, en el momento de la transfiguración, que estaban ahí, que dijo, oye, hagamos 3 enramadas? ¿Cierto? Que ahí estaba Elías, estaba Moisés y estaba Abraham. Entonces, tranquilamente no puedo decir, ay, no, es que tú eres la combinación de los 3. Tú eres los 3 en uno. Pero hablando de los que ellos conocían. Pero él dijo abiertamente, tú eres el Cristo. El Cristo significa el enviado, el Mesías, el escogido, el liberador. No tiene que ver, es que yo no sé por qué yo siempre he relacionado el Cristo con la crucifixión, ¿sí? Claro. Como Jesús el Cristo, pero Jesús el crucificado. No, y lo es, claro. Pero esto es tan vital que lo entendamos, que el Cristo resucita, el Cristo es resucitado. O sea, no nos podemos quedar con la imagen de Jesús en la cruz. Pero sí fue el que fue a la cruz. Claro, porque era el escogido de Dios para quitar el pecado del mundo. Él fue el que fue enviado de parte de Dios, el único que podía subirse a la cruz y quitar los pecados del mundo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en un tiempo mi hermano me decía, ay, es que muchos otros hombres también se han crucificado y los han crucificado, entonces quitan ese valor, pero el único que fue a la cruz y murió fue por nosotros, no por sus propios. Pero porque resucitó. Sí, Y no. que adicional resucitó. Ese es, nadie más ha resucitado. Sí, hay muchos crucificados y eso sigue pasando. Pero nadie ha sido capaz de resucitar, o sea que eso no tiene peso. Es como darle el verdadero significado de la palabra. O sea, hay personas que creen que lo relacionan con la cruz, con el Cristo crucificado y derrotado pues ahí en esa cruz, pero realmente el significado es el que resucitó, el que venció eso, la muerte. Entonces es como que tengamos nosotros presentes que el Cristo es el que resucitó, no solamente el que fue a la cruz y ya no, el que resucitó de la cruz. Es como también decir que en la Biblia no encontramos la fecha de nacimiento de Jesús, pero sí tenemos registro de la fecha en que él fue crucificado y pues por los hombres, porque eso es la verdadera razón por la cual él vino a este mundo, a morir por nuestros pecados. Entonces esa fecha era importante, no la que nació, sino la que él vino a morir por nuestros pecados. Una de las razones por las que el crucifijo con la figura de Jesús ahí representada, casi que queriendo quitarse los clavos y bajarse y asustar a todo el mundo que vea la figurilla corriendo por ahí, que no sería obviamente Jesús. Pero una de las razones por las que nosotros no podemos asociar esa imagen es porque haciéndolo permanecemos con Jesús crucificado. Y mientras Jesús esté crucificado, nosotros todavía no tenemos salvación ni libertad de los pecados. Esto es algo que es básico, pero que no siempre es fácil de entender para poderlo vivir. Porque todos sabemos de que Jesús murió y resucitó, pero tenemos que entender de que Él ya no está en la cruz. La cruz quedó vacía. En la cruz, dice la Escritura en Colosenses, que lo que quedó fue, ¿recuerdan? El acta, los decretos que eran en contra de nosotros, esos fueron los que quedaron clavados en la cruz. Jesús se bajó de ahí y resucitó. Esa fue la revelación que tuvo Pedro. Tú eres el enviado a liberarnos. Tú eres el escogido de parte de Dios para quitar el pecado del mundo. Eso significaba ser el Cristo. Entonces, no es poca cosa. No es lo mismo saber que, ay sí, Jesús, Chuchito, el Zarco, dicen algunos. Diosito, el niño Dios. Porque miren que la figura del niño Dios es hasta odiosa. ¿En qué sentido? Nosotros lo asociamos, nuestra generación, con el que da los regalos, ¿cierto? Y pues que hay un malo que le regalos a uno. Pero, o sea, Jesús se quedó enano. No, El enano Jesús es prácticamente el niño Dios, o sea, nunca creció, siempre estuvo en pañales. Es así como disfrazan y como tergiversan la figura que tenemos que recibir de parte del Señor Jesús. Él fue niño, creció, se subió a la cruz por propia voluntad, pero también se levantó de entre los muertos. No hay nadie más
que haya hecho eso. Lázaro, hablamos de esto la vez pasada, se levantó de los muertos. Y de los muertos muchos se van a levantar cuando llegue el momento de la resurrección. Pero porque ya lo hizo. Claro, pero nadie podrá decir que fue crucificado y que los pecados del mundo fueron quitados como resultado de esa crucifixión. Nadie puede decirlo. El escogido solamente era él. El enviado solamente era él. Nadie más. Pero dicen los historiadores, algunos, que murió crucificado al revés. Los romanos lo crucificaron al revés, a propósito. O sea, una muerte tenaz. Y muchos mártires murieron así. Eso no los hace Cristos, aunque eran cristianos. Sí, es que el tema mío era que yo relacionaba a Jesucristo como que me sonaba a cruz, pues, entonces yo lo relacionaba, era así. En realidad, para mí es nuevo el Cristo es el enviado, o sea, realmente no. El ungido. El ungido, claro. Y el ungido de parte de Dios, ¿para qué? Porque, y esto es vital, entenderlo para asociarlo. En el pasado, cuando todavía se hacían los ritos de sacrificio, el sacerdote que hacía primero, ungía la ofrenda que iba a presentar para que fuera acepta de parte de Dios. Y Jesús tenía que ser el ungido. Y toma lugar, inclusive no fue que los romanos lo vaciaron en aceite. Ustedes recuerdan en qué momento él es ungido. La palabra nos dice en qué momento es el ungido. Pero no porque le echaron perfume caro. Era porque la acción se tenía que cumplir para que la escritura se cumpliera. Él era el escogido de parte de Dios. Solamente Él podía quitar los pecados. Nadie más. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hace totalmente la diferencia de cómo vivimos y qué aprendemos y qué se nos revela de la Escritura. No es poca cosa esto. Es básico, pero no es poca cosa. Y es algo que debe acompañarnos en cada una de las paradas que hagamos de aprendizaje de Dios. Lo que sea que estemos aprendiendo, tiene que llevarnos al convencimiento de la seguridad de que estamos hablando de Jesús, el Cristo, el escogido de Dios, el enviado de parte de Dios. Que estamos hablando del Apocalipsis, pero el Apocalipsis nos debe llevar a identificarnos con el Cristo, el enviado de Dios. Él en cada libro está revelado. En el Antiguo Testamento es más bien un misterio, pero en cada libro, yo me acuerdo mucho donde íbamos antes, nos ponían a buscar dónde estaba el Señor Jesús en cada libro. Eso era bien complejo porque pues en la medida que uno va leyendo más la palabra, va entendiendo que se revela en cada sacrificio, en cada momento en que Él salva, en cada momento en que se presenta como un Dios de misericordia. Entonces, cada vez que leamos un libro, busquemos dónde está el Señor Jesús representado. Vamos y cerramos ya con esta, Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículo 12 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 12 en adelante. No, de hecho desde el 11. No, de hecho desde el 9. Romanos 10, 9 en adelante. Capítulo 10, versículo 9 en adelante. Dice así el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren ustedes lo que parece que es obvio y obvio lo tenemos que saber, pero no sé qué tan claro lo tengamos del todo. ¿Ok? La confesión no es simplemente, ay sí, Jesús, ¿cuál? El que murió y resucitó. Ese es mi Señor. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ojo a lo que viene después, que es precioso. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Paren allí. Porque alguien puede invocarlo, pero si para esa persona Jesús no es quien debe ser, pues no hizo de invocar el nombre. Entonces no es simplemente la invocación del nombre. Y yo no sé si alguno de ustedes o nosotros caímos, yo lo hice en algún momento, en esa tentación de cuando uno quiere que alguien conozca de Dios, entonces oremos, y la oración de fe. Y uno sabe que, o uno cree que con la oración de fe ya terminó, listo. Y la oración de fe es un paso que seguramente puede hacer que se rompan cadenas y ataduras, claro que sí. Es la semilla sembrada, ¿por qué no? No vamos a desmeritarla ni mucho menos. Pero cuando se haga la oración de fe, quien sea usado por Dios para dirigirla, tiene que asegurarse de que esto esté siendo presentado y de que este paquete que viene junto, paquete lo digo con reverencia, que viene junto con el Espíritu Santo, que es el que trae la revelación. Cuando esto se manifiesta de manera completa, entonces el que está recibiendo al Señor Jesús, está recibiendo a Jesús, el Cristo. Y para esa persona se convierte en el Cristo. Retomo el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto es lo que pasaba con la mujer samaritana y todos los demás. Ellos escucharon y quedaron maravillados con lo que ella les decía. Pero llegó un momento en que ellos mismos creyeron. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Miren ustedes cómo el tema del evangelismo se plantea ahí de manera preciosa. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ok. Y 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Es decir, que puede haber alguien que predique y no haya sido enviado. Y si predica y no ha sido enviado, puede ser que esté predicando a alguien que no necesariamente es Jesús, el Cristo. Aquí nos encontramos con cómo muchas vertientes pueden torcer la enseñanza y la doctrina bíblica, guiando a las personas a creer en lo que Dios creó, por ejemplo, o en las bendiciones de Dios, y no buscar al Dios de las bendiciones. Porque quien tiene necesidad, ¿a quién no le gustaría que su necesidad fuese suplida? ¿Y cuántas personas no han llegado o hemos llegado a los pies de Dios frente a una necesidad? Y Dios tuvo misericordia y vimos su gloria, y qué bendición. Pero eso no es el evangelio de la salvación, por lo menos no. Puede que sea el evangelio de la prosperidad, pero el evangelio de la salvación no, ese que nos lleva a encontrarnos con Cristo. Y que si Cristo nos lo encontramos de verdad, Él se encarga de ser nuestro proveedor. Eso es lo que la Escritura promete, y en eso sí podemos creer. Entonces, cuando dice que ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Miren ustedes lo poderoso. Debe haber de parte de Dios una orden para que nosotros vamos y prediquemos a fulano y tal. Ustedes recuerdan que Pablo en sus recorridos por Asia y por muchas partes, en algún momento manifiesta que intentó ir a tal parte, pero en una dice que Satanás se lo impidió, y en otra dice el Espíritu Santo le dijo que todavía no. Él quería, y alguien podría decir, pero si ha ido a tantas partes, ¿cómo no va a ir allá? Solo de él. Pero no era donde él quisiera, era donde Dios lo había enviado. Y eso tenía que él entenderlo, hasta que fuese el momento en que Dios le dijese, sí, ahora es el momento de ir. Por eso tiene muchísima importancia que se no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos eran los pies de la mujer samaritana. Lo que los judíos no pudieron entender cuando lo encontraban hablando con una mujer. ¿Y usted qué va a hacer con él? Ay, ¿cómo le ocurre, Señor? Pero en estos momentos, aún ella en medio de ese desierto, en sandalias, todo llena de polvo, mientras caminaba, iba y venía, y seguramente no solamente de polvo, lodo, lo estaba lidiando con agua, cada vez que sacaba agua se hacía el chorrero ahí, la colada. Y dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En eso nos convertimos todos los que de una u otra manera compartimos, predicamos del amor de Dios que está en su palabra. Amén.
Vamos a dar gracias a Dios. Padre, qué bendición, qué privilegio que podamos tener el querer como el hacer de tu parte por tu buena voluntad, de hablar de ti, de lo que has hecho en nuestras vidas, de lo que hizo Jesús por nosotros, de que para nosotros también se nos ha sido revelado que Jesús es el Cristo. Por eso lo podemos invocar, por eso podemos decir que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Gracias, Padre. Qué privilegio. Nuestros pies se mueven hacia donde tú nos dirijas a hablar y a compartir de tu evangelio y de tu palabra, Señor. Gracias por permitirte que, o como semilla, o abonando la semilla, o aún cosechándola, podamos ser usados como instrumentos de honra para tu reino, Señor. Para que otros también reciban de gracia, porque nosotros hemos recibido de ti de gracia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.